Bienvenido, caballero. El día de hoy vamos a platicar sobre la crema de afeitar, qué características debe tener para que sea un buen producto y sobre todo qué otra opción tenemos a esto y si realmente es tan imprescindible como llegaríamos a creer. Personalmente sí es un elemento que llevo muchos años utilizando y de hecho en ocasiones yo opto por el gel de afeitar porque me parece una opción mucho más práctica. Realmente la mayoría de las cremas de afeitar que encontramos en el mercado no son tan benéficas o funcionales como podríamos llegar a creer, por dos motivos principales. La primera es que la composición en sí de la crema, al venir enlatada y bajo presión, se empieza a formular de manera correcta una vez que salió de la lata. Entonces ya sea que lo coloques de manera directa o que primero lo pongas en la mano y luego lo esparzas por tu rostro, puedes estar perdiendo algunos nutrientes y no se está formando de la manera correcta sobre tu piel. Entonces nos dice que por ese lado es un contra porque no estás recibiendo la hidratación o la humectación o la suficiente capacidad de deslizar para la navaja que estamos buscando y para que no nos irritemos. El segundo punto, que realmente es el de que la espuma no nos deja ver realmente el vello que estamos cortando. Y sí, realmente si quieres hacer un diseño, pues aunque sea algo básico como esto, o delinearte esta zona de la barbilla, entonces nos llegaría a afectar porque no podemos ver el vello que vamos a estar quitando o retirando. Por lo tanto, coincido con estos puntos y las opciones que nos propone es, para el primer caso, si el producto sientes que no te está funcionando de manera adecuada, lo correcto sería buscar una opción con mayor cantidad de glicerina, que esta sustancia ayudaría precisamente a lubricar de mejor manera y a humectar la zona para que no exista irritación y al momento de deslizar la navaja sea mucho más sencillo. Ese por el primer lado, si es que tú quieres continuar adquiriendo la espuma de afeitar y quieres seguir utilizando este producto en tu rutina diaria. Una alternativa también es el gel de afeitar, que por lo menos nos permite ver la zona. Y si bien en este caso también viene en lata y puede que no tenga todas las propiedades de las sustancias que contiene, te recomendaría que si vas a buscarlo y vas a optar por él, entonces vayas por uno que también contenga mucha glicerina o mayor porcentaje al menos. Otra de las opciones son estas barras que ya vienen prefabricadas y que simple y sencillamente necesitan en ocasiones agua o glicerina, dependiendo de cuál sea el caso, para poder formular la espuma. Esto lo podemos dejar para otro video para explicarte de manera precisa y detallada cómo es que debes de crearla. También tenemos presentaciones de crema de afeitar en tubos, frascos, donde ya viene prefabricada y tú la puedes utilizar directamente, pero digamos que ya viene concentrados todos los nutrientes y en la medida en que tú dejes reposar el producto un minuto en tu rostro, será suficiente para poder sacarle todo el provecho. Sin embargo, aquí todavía no tenemos la solución definitiva y la que nos propone el experto en este caso es que utilicemos el aceite natural de afeitar, algo así lo llama él en el libro. Que investigando al respecto, porque la verdad es que el término me desconcertó un poco en primera instancia cuando lo leí, pude encontrar que no es más que otra cosa que lo que encontraríamos en el mercado como pre-shave oil, que no sé si tú habías escuchado alguna vez este producto, que básicamente es un aceite para antes de afeitar. Personalmente sí lo había utilizado ya con anterioridad, pero ¿cuál es la cuestión? Que actualmente se nos vende como un producto adicional a la crema de afeitar o al gel de afeitar. Entonces tenemos que colocarlo antes incluso de poner esta en nuestro rostro. Y se supone que prepara el folículo, ablanda el vello y todas estas cuestiones. Y también nutre la piel, ¿no? Y la hidrata. El caso es que sí funciona. De hecho, recuerdo que cuando lo llegaba a utilizar, la diferencia era abismal entre cantidad de vellos enterrados o entre el nivel de irritación que podía llegar a conseguir. Entonces, de que funciona, funciona. Sin embargo, lo que estuve comparando es que en realidad este producto puede sustituir al gel de afeitar o a la espuma de afeitar, por lo que no es necesario que compres los dos. Si tú quieres optar por una mejor lubricación, una mejor cantidad de elementos y nutrientes para tu rostro y para tu barba, entonces puedes elegir simple y sencillamente el pre-shave. Y solamente no te lo venden de esta forma porque yo creo que en términos de mercadotecnia y a nivel de
de producto en sí, pues obviamente deja más ganancias si puedo venderlo como mancuerna de producto para que te coloques uno antes del otro. Pero justo en el país donde me encuentro, en México, solo una marca que se llama Don Porfirio, que es regional o local, la podrás estar viendo aquí en pantalla, es la única que nos explica que justamente su pre-shave sí puede ser un sustituto. Y comparando composiciones, ingredientes y todo esto con los de la competencia, nos damos cuenta que realmente sí, cualquier pre-shave puede funcionar. Ojo aquí, lo único que no puedes utilizar como sustituto de la crema y del gel serían los aceites que son para nutrir la barba y para dejarla más suave, que van después del rasurado y que simple y sencillamente son para estilizar o para nutrir la barba. Estos no servirían tanto porque muchas veces contienen esencias y simple y sencillamente es para que el vello luzca más suave, más sedoso o simple y sencillamente más brillante, con más vida. Entonces nada más ten cuidado que no sea un aceite que sea con el fin de nutrir la barba y todo estará en orden. Recuerda, debe ser un pre-shave si tú quieres intentarlo. En cuestión de costos, realmente puede llegar a salir a la par o un poco más caro el aceite. ¿Por qué? Porque también dependerá mucho de cuánto utilices tú. Y normalmente la crema, al venir comprimida o la espuma, pues pueden meter muchísimo más, es más fácil de producir. También al ser un producto que se mueve más en el mercado, pues obviamente en cuestión de relación oferta y demanda hay precios más competitivos. Sin embargo, yo te recomiendo que si tienes la opción, mínimo lo pruebes en una ocasión para que puedas ver las diferencias, porque te comento, personalmente sí fueron muchas y sí ayudan de mejor manera. Y ojo aquí, ya nada más hay que tener cuidado con el proceso tal cual de afeitado y que te fijes muy bien que no tengas tu aceite en tus manos. ¿Por qué? Porque en especial, por ejemplo, yo, que en ocasiones utilizo una especie de navaja libre, un Shabet, pues realmente la manipulación de esta navaja puede llegar a ser más peligrosa y sobre todo si tienes las manos con estos aceites, ¿vale? Entonces, te lo dejo como opción. Próximamente también estaremos viendo cómo podríamos llegar a crear un propio aceite en casa. Sin embargo, lo veo un poco más engorroso porque finalmente tienes que comprar los ingredientes para crearlo. Y pues qué mejor que también adquirirlo de una empresa que normalmente tiene un área de investigación muy grande y tiene controles de calidad. Y pues bueno, en fin, a mi personal opinión es mucho más práctico comprarlo ya preparado. Sin embargo, también aquí vamos a aprender cómo hacerlo. Yo soy Martín Velázquez, eso fue todo por esta ocasión. Recuerda suscribirte aquí y que también por alguna parte de la pantalla te estará apareciendo un video de recomendación.